En 2018, la Real Casa de la Moneda de Canadá emitió una moneda absolutamente especial. Tiene forma ovalada y muestra a un hombre tumbado en el suelo con los dos brazos levantados hacia el cielo, como si se estuviera protegiendo de un objeto extraño con forma de ovni. En particular, si apagas las luces y alumbras la moneda con luz ultravioleta, se ve un haz de luz amarilla que sale del platillo y cae sobre el hombre. Mucha gente cree que se trata de una moneda conmemorativa, rara y curiosa, diseñada únicamente para venderse a un precio alto, pero en realidad la historia detrás de esa moneda es mucho más sorprendente. Fue emitida para conmemorar el 50 aniversario del incidente ovni del lago Falcón, en Canadá. ¿Qué le ocurrió en el pasado al hombre que aparece grabado en la moneda? ¿Podría ser esta la prueba más convincente de la presencia de seres extraterrestres en la Tierra? Cruzando la frontera entre la realidad y la imaginación, tú y yo vamos a buscar las respuestas a lo largo de este vídeo. El incidente del lago Falcón, una posible prueba de la presencia de ovnis. A finales de los años 60, el lago Falcón se encontraba en el Parque Provincial de Vitesel, al sureste de la provincia de Manitoba, Canadá. Proporcionaba agua para el riego agrícola, controlaba las inundaciones y generaba energía hidroeléctrica, contribuyendo así al suministro eléctrico de las zonas cercanas. También se decía que en esta zona había muchos minerales y metales valiosos como cuarzo y plata. Por eso se convirtió en objetivo de muchos que querían cambiar su destino buscando tesoros en el lago Falcón. Entre ellos estaba Stephen Michalak. Era mecánico industrial y geólogo aficionado, apasionado por explorar y buscar piedras preciosas. El 20 de mayo de 1967, Stephen salió de Winnipeg, en Manitoba, a las 5 de la mañana, con la intención de llegar al lago Falcón para pasear y hacer estudios. En esa época algunas zonas del lago no estaban vigiladas y se habían vuelto solitarias, lo que las convertía en lugares ideales para la prospección de minerales. Stephen llevaba consigo un martillo, un mapa, una brújula, papel y bolígrafo, además de algo de comida. El cielo estaba despejado, ni una nube. Parecía un día completamente normal. Por suerte encontró un fragmento de cuarzo y se puso inmediatamente a excavar. Mientras estaba concentrado en su trabajo, una bandada de pájaros cercana empezó a chillar y salió volando de golpe hacia el cielo, atrayendo su atención. Posiblemente algo las había asustado. Confundido, levantó la vista de manera instintiva para ver qué estaba pasando y se quedó boquiabierto al descubrir dos objetos en forma de puro que emitían una luz roja y flotaban a unos 45 metros de distancia. Para mayor sorpresa, uno de ellos se detuvo en el aire a unos 5 metros del suelo durante unos 3 minutos y luego salió disparado hacia el cielo, desapareciendo. Mientras tanto el otro se fue acercando cada vez más y aterrizó en una roca, no muy lejos de Stephen. Consiguió captar por completo la atención del geólogo. El objeto cambió de color, de rojo a gris claro y finalmente al tono del acero inoxidable fundido, rodeado por un resplandor amarillo intenso. En la mente de aquel geólogo aficionado surgió una pregunta inmediata: ¿qué demonios era aquello? Para evitar ser visto, Stephen se escondió detrás de una roca, tratando de fijar en la memoria todos los detalles y características del objeto, y luego los dibujó en la libreta que llevaba encima. Ese fue el boceto que realizó. Podemos apreciar fácilmente que no se parecía a ningún avión ni a ningún tipo de aeronave conocida en 1967, ni siquiera hoy en día. Según la descripción de Stephen, aquella nave tenía unos 10 metros de diámetro y casi 4 metros de altura. En el centro había una cúpula y en uno de los lados, una abertura que parecía una gran lengua, además de 2 rejillas en los otros lados. La superficie de la nave parecía metálica, pero con un aspecto similar al del cristal, totalmente lisa y sin ninguna señal de soldaduras. Stephen estaba muy sorprendido porque nunca había visto antes un material así, y no estaba seguro de si se trataba de una nueva tecnología militar. Además, cuando la nave aterrizó se extendió un fuerte olor a azufre y una ráfaga de aire caliente que le resultó muy desagradable. Al mismo tiempo escuchó un zumbido constante parecido al viento, como si el motor de aquel objeto extraño estuviera aspirando el aire. ¿Qué era aquello que había aparecido delante de él? Para comprobar sus sospechas, el geólogo se acercó poco a poco a la nave. La superficie estaba ardiente, pero Stephen decidió igualmente tocarla con la mano. En cuestión de segundos, el calor derritió las puntas de los guantes de goma que llevaba. Sobresaltado, retiró la mano por reflejo y se limitó a observar aquella aeronave a simple vista.
Al cabo de un rato, en uno de los laterales del objeto apareció una puerta que empezó a abrirse lentamente. Por curiosidad, y pensando que las personas del interior podían estar en apuros, se acercó de nuevo y dijo: «Si eres estadounidense, sal, no tengas miedo. Si necesitas ayuda, dímelo, por favor». No obtuvo respuesta alguna. El geólogo probó también en polaco, en ruso y en alemán, pero seguía sin efecto. Solo el zumbido y el silbido de la nave le respondían. Intentó mirar por la puerta y vio haces de luz y luces intermitentes de muchos colores, pero no logró ver a nadie ni a ningún ser vivo. Cuando se apartó unos pasos, 3 planchas se deslizaron por la abertura y la puerta se cerró de golpe. A continuación, la nave empezó a girar en sentido contrario a las agujas del reloj. De repente un chorro de aire extremadamente fuerte salió disparado, lanzando a Stephen a un lado. La camisa que llevaba empezó a arder y no tuvo más remedio que quitársela y apagar el fuego. También tuvo que arrancarse la camiseta interior porque también se había calentado y prendido. Aunque estaba aterrorizado, Stephen no dejó de seguir el objeto con la mirada. En cuestión de nada, la nave había despegado y desaparecido sin dejar rastro. Usó la brújula para determinar la dirección en la que había volado el objeto, pero la aguja giraba sin control y tardó varios minutos en estabilizarse. Desorientado y con náuseas, Stephen caminó tambaleándose por el bosque, vomitando varias veces. Finalmente regresó a la pensión donde se alojaba en Falcon Lake y desde allí tomó un autobús de vuelta a Winnipeg. Nada más llegar a casa, Stephen se tumbó en la cama y se quedó profundamente dormido sin darse cuenta. Su hijo, que entonces tenía 10 años, notó que su padre mostraba un comportamiento muy extraño después del viaje al lago Falcón, así que entró en su habitación. Dentro había un hedor insoportable similar al del azufre y a un motor quemado. Ese olor impregnaba toda la habitación y provenía del cuerpo de Stephen. Al poco tiempo llevaron al geólogo al hospital, donde fue diagnosticado con quemaduras de primer grado. La foto que se conserva fue tomada mientras se encontraba ingresado en el Centro Médico Misericordia. Se ve claramente que tenía quemaduras muy definidas en el pecho y el abdomen, como si fueran marcas de una rejilla. Los médicos no pudieron determinar el origen de las lesiones y acabaron clasificándolas como quemaduras químicas. Incluso después de recibir el alta, Stephen sufrió graves secuelas. Su cuerpo desprendía un olor extraño, el geólogo padecía diarreas frecuentes, dolores de cabeza, desmayos y una pérdida de peso constante. Todo ello afectó gravemente a su vida cotidiana. Para colmo, la familia de Stephen acudió a varios psiquiatras, pero los resultados fueron los mismos que en el primer ingreso, no se apreciaba ninguna mejora. Además, los brotes de erupciones rojas y picores en el pecho aparecían y desaparecían continuamente, con un intervalo de unos 110 días entre episodios. Stephen tuvo que tomar muchos medicamentos distintos, pero la situación apenas mejoró. Los médicos opinaban que sus síntomas se parecían a los de un envenenamiento por radiación, aunque las pruebas indicaban que no había estado expuesto a niveles excesivos. Una vez recuperado en parte, Stephen habló con su familia y se dio cuenta de que la gente debía conocer su historia, porque podía haber un peligro oculto para otros. ¿Qué pasaría si más personas vivieran una experiencia similar? Esta preocupación fue lo que le llevó a hacer pública su historia. El geólogo se puso en contacto con el Winnipeg Tribune, un periódico local. Periodistas y fotógrafos fueron a su casa para recabar la información necesaria para su reportaje. A los pocos días el relato apareció en el periódico con el titular, «Me quemó un ovni». Muy pronto el caso del lago Falcón despertó el interés de muchísima gente. No solo ocupó portadas en Canadá, sino que se difundió por todo el mundo. Algunas fotos originales del incidente han llegado hasta hoy, imágenes de la camisa quemada, de los guantes con las puntas de los dedos derretidas y de otros fragmentos de ropa. Estas pruebas y objetos convirtieron el caso en algo fascinante, porque eran piezas clave en el gran puzzle de una fuerza misteriosa que la humanidad aún no comprende. Si lo pensamos bien, tenemos motivos de sobra para contemplar la idea de algo que no pertenece a la Tierra. Entonces, ¿qué concluyeron las investigaciones de la época? Cuando la historia se convirtió en tema de conversación general, la Real Policía Montada de Canadá, RCMP, fue uno de los primeros organismos en examinar el caso. La investigación inicial de la RCMP no se centró únicamente en verificar el relato, sino también en recoger pruebas en el lugar de los hechos, analizar indicios anómalos y tratar de aclarar qué había ocurrido exactamente.
Los agentes llegaron enseguida a la zona que Stephen había señalado como el lugar de aterrizaje de la nave. Y efectivamente encontraron varias cosas extrañas. En el suelo había un círculo negro de unos 4,5 metros de diámetro con señales de vegetación completamente quemada. Además, no hallaron restos de materiales artificiales, como fragmentos de metal o equipos que pudieran reconocer. La RCMP recogió también muestras de tierra, musgo y líquenes del área quemada. Enviaron estas muestras a un laboratorio para su análisis. El resultado reveló un nivel de radiación de 0,3 microcuries en el lugar. Este nivel podía proceder de una fuente de radio lo bastante grande como para contaminar con radiactividad los minerales y rocas de esa zona de Manitoba, dejándolos inutilizables durante un largo periodo. Esto encajaba bien con el testimonio de Stephen, que decía haberse sentido mal tras estar en contacto directo con el objeto. Además de examinar la zona, los agentes de la RCMP realizaron varias entrevistas con la víctima, ya que muchos sospechaban que el geólogo se había inventado una historia extravagante para hacerse famoso. Aparte de la policía, Stephen fue evaluado por psiquiatras para determinar si padecía algún trastorno mental. Durante todas las entrevistas, mantuvo su versión sin cambios, aportó pruebas y mostró las lesiones de su cuerpo. Según los informes médicos, Stephen estaba plenamente lúcido, no tenía antecedentes psiquiátricos ni había organizado nunca ninguna farsa para llamar la atención. Era además una persona atea, que no creía en la existencia de seres extraterrestres. Por tanto, se puede afirmar que desde su propia perspectiva, Stephen relataba algo que él consideraba una experiencia real. Al finalizar las investigaciones, la RCMP concluyó que el incidente superaba la capacidad de explicación de los medios habituales. Por ello transfirieron el caso a otro organismo con más competencias para investigar en profundidad, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. En los años 60, la Fuerza Aérea estadounidense era la principal responsable de las investigaciones sobre informes de ovnis a través del Proyecto Libro Azul, un programa de estudio activo entre 1952 y 1969. Sus objetivos principales eran determinar si los ovnis suponían una amenaza para la seguridad nacional y analizar el fenómeno para descubrir su origen. El caso del lago Falcón despertó muy pronto el interés de la Fuerza Aérea, después de que Canadá informara de niveles inusualmente altos de radiación en el lugar y de las extrañas lesiones de Stephen, similares a las de otros incidentes que ya habían investigado. Decidieron incluir este suceso en su campo de estudio. La Fuerza Aérea encargó la investigación del caso del lago Falcón a un grupo de la Universidad de Colorado, dirigido por el Dr. Edward Condon. Este grupo trabajaba dentro de un programa científico sobre ovnis conocido como Informe Condon. Su misión era evaluar la fiabilidad del testimonio de la víctima, analizar las muestras y los hechos, y determinar si el incidente podía explicarse por fenómenos naturales o tecnologías militares humanas. La Fuerza Aérea y el equipo de la Universidad de Colorado se centraron en las muestras de suelo y metal recogidas en el lugar del suceso. Sus resultados coincidieron con los informes canadienses. Además, los investigadores encontraron pequeños fragmentos de plata con radiactividad, aunque no lograron identificar su origen ni su propósito. El equipo de Condon también observó que el relato de Stephen era coherente en varios puntos y contenía muchos detalles plausibles. Al final, la Fuerza Aérea no halló prueba alguna de que el objeto visto por el geólogo estuviera relacionado con programas militares estadounidenses. Sin embargo, tampoco pudieron explicar por completo el incidente apelando únicamente a fenómenos naturales o a tecnología humana. El proyecto se cerró por falta de evidencias concluyentes y por el escepticismo de muchos científicos, aunque numerosos informes importantes quedaron archivados en Estados Unidos. Las autoridades y el ejército trataron de desacreditar la historia de Stephen, enterrándola mediáticamente, de forma similar a lo ocurrido con el caso Roswell en 1947. Mientras tanto, en Canadá, el Ministerio de Defensa y la Real Policía Montada no pudieron negar el suceso, ya que las pruebas eran demasiado contundentes. Esa contradicción alimentó distintos puntos de vista y muchas teorías conspirativas. ¿Qué fue exactamente lo que afrontó Stephen aquel día? Recordemos el boceto del objeto extraño que el geólogo dibujó. Tenía forma de disco, superficie metálica lisa, un brillo muy intenso y ningún signo visible de motor o hélices como las que vemos en los aviones convencionales. Son características muy habituales en los informes de avistamientos de ovnis de aquella época.
Solo con eso, ya había mucha gente convencida de que lo que Stephen vio sobre el lago Falcón era una nave extraterrestre. Los investigadores de fenómenos ovni argumentaban que el diseño, el funcionamiento y los efectos generados por el objeto superaban la tecnología disponible para la humanidad en los años 60. Factores como las temperaturas extremas, la luz que parecía surgir de la nada y las quemaduras con forma de rejilla sugerían, según ellos, el uso de algún tipo de energía de plasma o campos magnéticos muy potentes. Algunos teóricos creían que se trataba de una clase de nave espacial diseñada para explorar otros planetas, capaz de ocultarse y operar en entornos hostiles. Muchos también especulaban con la posibilidad de que hubiera seres inteligentes dentro de la nave. Cuando Stephen intentó comunicarse con ellos, no recibió respuesta, y poco después fue atacado. Parecía como si lo percibieran como una amenaza. Las quemaduras en su cuerpo serían, entonces, la prueba más directa. La hipótesis de una nave extraterrestre también contó con el apoyo de ciertos científicos. Uno de ellos fue Chris Rutkowski, científico canadiense, escritor y divulgador. Desde los años 70 ha documentado sus propias investigaciones sobre ovnis durante más de 30 años, hasta convertirse en uno de los expertos más reconocidos del mundo en este campo. Chris empezó a estudiar los ovnis a finales de los 60 y solo en Canadá, recopiló más de 20.000 informes de avistamientos, con centenares de documentos en los que se basa su trabajo. El caso del lago Falcón no fue una excepción. Empezó su investigación revisando toda la documentación original de la RCMP y las declaraciones de Stephen. Consultó también informes de comisiones de estudio sobre fenómenos atmosféricos y de otras organizaciones dedicadas al análisis de los ovnis en aquella época. En particular, viajó al lugar exacto junto al lago Falcón donde, según Stephen, había aterrizado la nave. Comprobó que las marcas de quemaduras en el suelo seguían siendo claramente visibles años después del incidente. Esto coincidía con lo descrito por la víctima. Las muestras de tierra y roca recogidas allí mostraban también unos niveles de radiación anómalamente elevados. Laboratorios independientes confirmaron este dato. Finalmente Chris llegó a la conclusión de que el incidente del lago Falcón podía ser el caso de ovni mejor documentado de Canadá. Pese a la abundancia de pruebas, hubo muchas personas escépticas con lo ocurrido en el lago Falcón. Algunos plantearon que las quemaduras de Stephen se debían a un accidente relacionado con el consumo de alcohol y que toda su historia era una invención para ocultar la causa real. Otros señalaban que había encontrado un fragmento de cuarzo cerca del lago, y que tal vez se había inventado el relato para mantener a la gente alejada de la zona y poder explotar en solitario los recursos minerales. Sin embargo, el interés del público y de los medios tuvo justo el efecto contrario, atrajo a más curiosos, deseosos de acercarse al lago para ver con sus propios ojos los supuestos rastros de extraterrestres. Una revista científica de la época afirmó que las lesiones cutáneas de Stephen podían deberse a la exposición a una explosión de gases, o a una reacción alérgica a alguna sustancia presente en la zona rica en cuarzo. Pero, ¿qué clase de explosión podría generar quemaduras con un patrón de rejilla tan recto y regular? Más aún cuando los psiquiatras confirmaron que el hombre no padecía trastornos mentales ni tenía antecedentes de inventar historias para llamar la atención. Hasta hoy, la hipótesis de un encuentro con un ovni y seres de otro mundo continúa generando debate, en parte porque el incidente del lago Falcón no es un caso aislado. Desde mediados de los años 60, la RCMP se convirtió en el principal organismo encargado de recopilar los testimonios de avistamientos de ovnis en Canadá. No obstante, los científicos del gobierno se mostraban reacios a participar en investigaciones activas. Muchos informes fueron archivados y acabaron siendo olvidados. Cuando el caso del lago Falcón se hizo famoso, salieron a la luz nuevas pruebas e historias relacionadas con los ovnis. En 1989, un estudio reveló que cada año se registraban entre 140 y 150 informes de avistamientos en Canadá. Desde entonces, esa cifra ha ido aumentando de forma constante. Hoy en día se contabilizan más de 1.000 avistamientos al año en el país, es decir, unos 3 al día de media. Según el informe UFO Canadá de 2002, Toronto era la ciudad con más registros de avistamientos, con 34 casos, seguida de Vancouver con 31 y de Terres, en la Columbia Británica, con 25. Ese mismo año, la duración media de cada avistamiento era de unos 15 minutos. Cada caso incluía descripciones distintas del objeto volador no identificado. A veces se trataba de un platillo circular de color naranja, otras, de una forma ovalada con una especie de cola,
observada flotando sobre la superficie del agua. Además de los testimonios de ciudadanos, el sistema de informes de la aviación civil canadiense también recogía numerosos avistamientos en su espacio aéreo. Todo esto muestra, en cierto modo, que el caso de Stephen influyó en la manera en que la población percibía los ovnis y la posibilidad de vida extraterrestre. No faltaban bromas diciendo que Canadá, y no Estados Unidos, era el destino preferido de los visitantes del espacio. Mientras algunos relacionan directamente el incidente con seres de otro mundo, otros muchos creen que podría tratarse de un fenómeno natural. A partir de la experiencia de Stephen, científicos y expertos plantearon que lo que vio podía ser un fenómeno natural muy poco frecuente, el llamado rayo en bola o rayo globular. Estos rayos en forma de esfera pueden medir desde unos centímetros hasta varios metros, emiten una luz muy intensa, pueden durar desde segundos hasta minutos, moverse libremente e incluso explotar al desintegrarse. Stephen describió el objeto que encontró en el lago Falcón como un disco brillante, cegador, con una temperatura extremadamente alta. Esto guarda cierta semejanza con los rayos en bola. Esas características, sumadas al olor a azufre, encajan con lo que la ciencia conoce de este fenómeno atmosférico. Además, la zona mineralizada del lago Falcón y las condiciones meteorológicas de aquel día podrían haber favorecido su aparición. No obstante, esta hipótesis también tiene puntos débiles. La duración del fenómeno, la forma compleja del objeto y los sonidos extraños que oyó el geólogo no se ajustan del todo a las descripciones habituales de los rayos globulares. Por otra parte, la forma de un rayo en bola no coincide con el aspecto de platillo que Stephen dibujó en sus notas. Con los datos limitados y los conocimientos actuales, el rayo en bola sigue siendo una explicación posible, pero insuficiente para abarcar todo el incidente. Tampoco permite explicar las quemaduras ni los síntomas tan inusuales que presentó Stephen tras su contacto con el objeto. Recordemos que los médicos ya sospechaban que pudiera haber estado expuesto a radiación. Por eso muchos científicos plantearon otra hipótesis, relacionada con la radiactividad natural procedente de yacimientos de uranio en la zona del lago Falcón. El lugar del suceso se sitúa en la región conocida como el Escudo canadiense, rica en recursos minerales, tanto metálicos como no metálicos. En particular, se sabe que allí hay depósitos de uranio, un elemento radiactivo natural. Suele encontrarse en forma de mineral en ciertos tipos de roca, sobre todo en granitos y rocas metamórficas. La radiactividad natural del uranio se debe a su desintegración en otros isótopos, como el radio y el radón. Este proceso libera radiación ionizante incluyendo partículas alfa, beta y rayos gamma, capaces de dañar a los seres vivos si la exposición es elevada. Si tienes la mala suerte de contaminarte, puedes experimentar síntomas como náuseas, cansancio, debilidad general, cefaleas y quemaduras en la piel, a menudo con patrones en forma de rejilla. Y eso es precisamente lo que sufrió Stephen durante mucho tiempo tras el incidente. Los informes de la policía y de los científicos también indicaron que el nivel de radiación en el punto de contacto con el objeto era alto. Sin embargo, según la física, ese nivel no bastaría para provocar las quemaduras que tenía el geólogo. Por ello, la hipótesis del uranio sigue presentando muchos vacíos. Es solo una pieza más de un rompecabezas mayor que sugiere que el incidente del lago Falcón podría ser el resultado de la combinación de varios factores. Hacen falta más estudios e investigaciones para aclarar por completo el caso, pero la teoría de la radiactividad natural sigue siendo un ángulo a tener en cuenta. Tenemos pues dos explicaciones distintas sobre lo ocurrido en el lago Falcón, ninguna de las cuales resulta del todo convincente, ya que ambas están llenas de lagunas y falta de pruebas. Muchos están convencidos de que el gobierno canadiense, y quizá también el de Estados Unidos, desempeñaron un papel importante en ocultar lo que pasó realmente. ¿Por qué esta teoría ha ganado tantos adeptos? En aquella época, potencias como Estados Unidos y la Unión Soviética estaban muy interesadas en los ovnis y en la vida extraterrestre. Además, la tensión entre ambas naciones alimentaba el temor de que los objetos voladores desconocidos fueran tecnologías avanzadas del enemigo, lo que llevó a una estricta vigilancia y a un férreo control de la información sobre estos fenómenos. Poco después de que la historia de Stephen se hiciera famosa, el ejército canadiense fue desplegado en la zona. Informes posteriores aseguraban que toda el área se acordonó para medir la radiación y recoger evidencias. La presencia de militares alimentó las sospechas de que el gobierno había descubierto algo importante que no quería revelar. Uno de los argumentos más repetidos por quienes apoyan esta teoría es la falta de transparencia oficial.
Tenemos a la víctima, a las pruebas físicas y a un boceto muy detallado, pero la conclusión oficial sigue siendo un simple no se puede determinar. El propio Stephen tuvo muchas dificultades cuando buscó apoyo de las autoridades canadienses. La desconfianza hacia su testimonio acabó convirtiéndose, paradójicamente, en una prueba más para los defensores de la teoría de la conspiración. Además, muchos de los documentos desclasificados relacionados con el caso del lago Falcón llegaron al público fuertemente censurados, lo que complica la tarea de identificar los detalles clave. Antes de que el ufólogo Chris Rutkowski hiciera públicos sus estudios, la mayoría de informes sobre niveles de radiación y otras evidencias nunca se habían divulgado en su totalidad. Si no hubiera nada que ocultar, el gobierno no tendría motivos para actuar de ese modo. Sin embargo, todo esto sigue siendo deducción, no existe prueba concluyente de una conspiración de mayor alcance. El incidente del lago Falcón sigue siendo un gran enigma, y la teoría de un encubrimiento oficial contribuye en gran medida a mantener vivo el interés y el debate. La historia de Stephen se ha convertido en una leyenda a nivel mundial, hasta el punto de ser tan conocida como el caso Roswell de 1947. Las discusiones no cesan, se han propuesto multitud de argumentos y contraargumentos, pero sin pruebas definitivas resulta imposible zanjar el asunto. Tras 30 años soportando las secuelas, la víctima acabó falleciendo en paz. No obstante, su influencia y la del caso siguen presentes hoy en día. La población canadiense se interesa cada vez más por los ovnis. El gobierno recibe numerosas cartas exigiendo información completa y explicaciones claras. Se han creado clubes y asociaciones de aficionados a los ovnis y a los extraterrestres para debatir y especular sobre lo que pudo ocurrir. En 1983 entró en vigor la Ley de Acceso a la Información. Los investigadores empezaron a presentar solicitudes oficiales para obtener documentos. Es cierto que el gobierno entregó una gran cantidad de datos, pero seguían faltando pruebas que confirmaran la visita de un objeto de origen extraterrestre. Hasta que en 2018 Canadá emitió una moneda especial para conmemorar el 50 aniversario del incidente, la misma de la que hemos hablado al principio. Ese gesto reavivó el interés por la historia, que volvió a ocupar titulares. La propia moneda se ha convertido en un codiciado objeto de colección, buscado tanto por numismáticos como por aficionados a la historia de los ovnis. Pero mientras nosotros debatimos sobre el caso y sus teorías, alguien ha pagado un precio muy alto. Cuando la historia saltó a la fama, el propio Stephen fue quien sufrió más, recibiendo críticas feroces y muchas injusticias por parte de la opinión pública. Las teorías que lo acusaban de inventarse todo para hacerse famoso afectaron seriamente a su vida. El geólogo tuvo que soportar la desconfianza y las críticas de la gente y de otros investigadores. Esto pudo provocar su aislamiento social y una enorme presión psicológica para él y su familia. Su hijo llegó a declarar que su padre no era más que un mecánico industrial apasionado por la geología. Que si hubiera sido capaz de mentir con tanta coherencia sobre un suceso tan extraordinario, entonces Stephen habría sido un auténtico genio. Con la sombra de la duda sobre él, sus declaraciones perdieron peso y dieron alas a nuevas teorías conspirativas. Sin querer, todo esto fue enterrando cada vez más la verdad, sin que nadie se diera cuenta. A día de hoy, seguimos sin saber con certeza qué fue lo que se encontró Stephen en el lago Falcón, en Canadá. Los detalles imprecisos, la información incompleta y las lagunas de la historia han convertido el caso en un tema candente tanto para los investigadores como para la ciudadanía. Las teorías en torno al incidente se multiplican sin parar, desde rumores sobre experimentos secretos hasta conjeturas de que la humanidad ya ha tenido contacto con fuerzas de otro mundo. ¿Está realmente oculta la verdad o existe algo aún más grande, más allá de lo que podemos comprender? Tal vez el misterio del lago Falcón nunca llegue a resolverse, y cada vez que se mencione vuelva a encender dudas y preguntas sin respuesta. Las teorías, cada vez más extrañas, actúan como un recordatorio de que en este mundo, todavía hay muchísimas cosas que no alcanzamos a entender.